Los resultados obtenidos al realizar un trabajo colectivo demuestran que la cooperación y la unión de habilidades y talentos son garantía del éxito. Es el caso del tequio que practican los pueblos indígenas y que consiste en la colaboración comunitaria para limpiar espacios públicos, construir viviendas o preparar terrenos para la siembra. Cuando disfrutamos un concierto sinfónico, gracias a la unión coordinada de talentos de los diversos músicos que forman parte de la orquesta. Al hacer un descubrimiento a partir de los resultados obtenidos en una investigación interdisciplinaria realizada por científicos. Y lo mismo ocurre en la naturaleza, que nos ofrece interesantes ejemplos de organización y trabajo colectivo. Un claro ejemplo de esto son las palomas en las ciudades. Un montón de palomas dando vueltas, ¿no? Si prestamos atención, podemos ver por ahí un gavilán, un halcón queriendo cazarlas. ¿Por qué? Porque ellas suelen usar esta estrategia que se llama efecto de dilución. En el mar también son estas como igual, ¿no? Agrupaciones de delfines con diferentes especies de aves, gaviotas, alcatraces. Hacen ahí como una asociación en donde los delfines cazan a los peces y lo que sobran, estas aves obtienen como las sobras de los delfines. Entonces ya se van avisando como hay un tipo de comunicación entre ellos, ¿no? Entre las plantas ocurre algo similar, como en el cultivo de la milpa, en donde el frijol fija nitrógeno a la tierra, el maíz sirve de soporte para las enredaderas, y la calabaza cubre el suelo reduciendo malezas y conservando la humedad. O en los bosques templados, donde los árboles proporcionan sombra y un microclima más húmedo, permitiendo que las plantas del sotobosque, más sensibles a la luz directa, prosperen y a la vez que protejan al suelo de la erosión. Y destaca especialmente un caso que ocurre en las alturas. Se trata de un singular ejemplo de coordinación, cooperación y éxito. Son las bandadas mixtas, grupos de distintas especies de aves que se desplazan y alimentan juntas, funcionando como pequeñas comunidades cooperativas para obtener comida y vigilar la llegada de depredadores. En un bosque mesófilo de montaña del centro de Veracruz, como los que rodean a Jalapa, Coatepec o Jico, entre los 1200 y 1800 metros de altitud, las bandadas mixtas son uno de los fenómenos más interesantes de la avifauna local. Toda esta región cuenta con numerosas áreas verdes, desde patios caseros y parques urbanos, pasando por las fincas cafetaleras, hasta grandes áreas naturales protegidas, lo que la convierte en un espacio ideal para admirar y estudiar los hábitos de las bandadas mixtas. Con las luces del amanecer, comienzan a escucharse los cantos del bosque. El ritual de reunión. Los trinos de las aves encargadas de reunir a los demás miembros de la bandada inician, para que las demás se acerquen. Juntas se desplazan en búsqueda de alimento, por los árboles y arbustos de los parques urbanos. Las aves insectívoras detectan pequeños movimientos y alertan a las demás. Mientras tanto, las frugívoras encuentran frutos maduros. Cada especie aporta su talento, y juntas logran sobrevivir mejor que si estuvieran solas. Se ha definido que son como mínimo 3 individuos de 2 especies diferentes que se mueven juntos por lo menos 5 minutos y que los miembros están a una distancia menor de 10 metros entre cada individuo. Esto nos permite sistematizar y decir, esto que yo estoy viendo es una bandada mixta y no es solo una agregación de animales en un lugar por un recurso, ¿no? Durante la primavera, junto con el paulatino aumento de la temperatura y la reciente floración,
Los artrópodos se multiplican por lo que las bandadas se empiezan a conformar de integrantes adultos que se preparan para la temporada de reproducción y de crías. Antes de las lluvias, el bosque mantiene una gran vitalidad sonora y visual. Son muchas las especies de aves que usan esta región como corredor migratorio. Algunas incluso han pasado el invierno aquí. Viajaron miles de kilómetros en su recorrido de norte a sur durante el otoño y lo harán en sentido inverso al llegar la primavera. Las especies se distribuyen por estratos. Los luises y chipes cazan insectos al vuelo o entre las hojas. Los trepadores, como los carpinteros, buscan larvas y arañas bajo la corteza o entre bromelias. Los desplazamientos suelen ser organizados, rápidos y frenéticos. También se observan comportamientos de caza cooperativa pasiva, cuando unas especies remueven los insectos que otras aprovechan. Las especies centinelas, como el nombre lo indica, están encargadas de vigilar. La literatura dice que suelen ser especies con hábitos alimenticios como insectívoras, que comen insectos voladores principalmente. Entonces, al comer este tipo de insectos, las vamos a encontrar principalmente en la copa de los árboles, ¿no? Hasta arriba. Una bandada mixta típica de esta región puede incluir entre 10 y 25 individuos de distintas especies. Algunas aves actúan como núcleo, manteniendo la cohesión del grupo, mientras que otras son satélites, que se unen y separan con más frecuencia. Las diversas especies participantes tienen a menudo diferentes roles conductuales, ya que, más ojos, detectan antes un peligro y es más fácil encontrar alimento en grupo. La formación de bandadas mixtas está influenciada por la hora del día y por las estaciones del año, así como por la disponibilidad de alimento y los patrones de reproducción de las aves. La mayoría de las aves son gregarias, tienen una tendencia natural a reunirse, eso les brinda protección contra depredadores y facilita la búsqueda de alimento. Suelen agruparse siguiendo señales que perciben visualmente como el movimiento, la dirección, el vuelo y la posición de sus vecinas, o auditivamente, respondiendo a las llamadas de contacto o alarma. Algunas especies emiten sonidos específicos con el fin de mantener la cohesión del grupo. Estos bosques, con abundante musgo, epífitas y árboles de hojas anchas, ofrecen un ambiente complejo y muy productivo para aves insectívoras y frugívoras pequeñas. Es común observarlas recorriendo juntas el sotobosque, los árboles medianos y el dosel, avanzando de copa en copa o entre arbustos con una marcada cohesión acústica, emitiendo llamados cortos y reiterativos, para mantener la agrupación y el contacto visual. Se han definido
4 roles sociales dentro de las bandadas, que son las especies nucleares, las especies líderes, las especies centinelas y las especies seguidoras. Las especies seguidoras son tanto residentes o especies migratorias, se asocian como especies seguidoras dentro de las bandadas, como una estrategia para optimizar el alimento, o sea, es decir, encontrar el alimento y reducir el riesgo de depredación. Casi que dicen, te ofrezco mis ojos para vigilar, pero tú dime dónde hay comida. Estas bandadas mixtas suelen estar compuestas por diferentes especies, como el chipe de cachetes amarillos, la chara café o verde, un ave residente común en el bosque de niebla y a la que se le reconoce por sus constantes llamados de atención ante la presencia de extraños. El mirlo café, un residente frecuente del bosque de niebla. Los vireos, aves residentes y migratorias que pueden ser vistas en diversos hábitats. O los tiránidos y luises, que pueden encontrarse en zonas más abiertas. Estas agrupaciones se forman durante todo el año, pero las podemos apreciar principalmente fuera de la temporada de reproducción y representan una estrategia de alimentación y protección contra depredadores. Aunque hay constantes reconfiguraciones cuando algunas especies locales entran en su periodo reproductivo y reducen su participación para defender su territorio o cuidar sus nidos. Al paso de las horas, la bandada avanza coordinadamente, como una corriente constante de movimiento, sonido y vuelo. Los chipes emiten silbidos finos. Los cucaracheros lanzan trinos rápidos desde abajo. Los trepadores raspan la corteza en busca de insectos entre el follaje o sobre la corteza húmeda. Cada especie explota un microhábitat distinto, reduciendo la competencia y aumentando la eficiencia del forrajeo colectivo. Con el calor del mediodía disminuye la actividad de los artrópodos, por lo que la bandada se fragmenta o se detiene. Algunas aves descansan, otras se acicalan en las zonas sombreadas. Se dispersan para buscar frutas pequeñas, néctar o insectos acuáticos en arroyos. En este momento los contactos vocales se atenúan y el bosque parece más silencioso, salvo por cantos aislados y el ruido urbano. Aquí donde estamos está una parvada de aves chiquitas, de hecho ya llegó Polioptila, al menos en las parvadas que hemos estado checando ahorita, ha tomado el rol de liderazgo muy fácilmente, principalmente en parvadas chiquitas, pero cuando hay especies medianas presentes se vuelve una seguidora, se dedica a forrajear mientras está vocalizando muy alto y así las demás especies de aves pequeñas la escuchan y se le acercan. También tenemos Cetophaga virens, que ese sí es completamente seguidor. Es una especie muy visualmente atractiva porque en su garganta es completamente negra y su dorso y su cabeza es amarillo. Se escucha de fondo Cardelina pusilla, que suele ser un seguidor, es completamente amarilla y con una capucha negra, es muy representativa de que ya inició o ya terminó la migración. La parvada está un poco dispersa, suponemos que es por la temperatura y la hora del día. De fondo podemos oír el luis pico grueso, que tiende a ser seguidor, a pesar de ser un tiránido relativamente grande. Tenemos a un Myotilta varia, que tiene un cuerpo completamente blanco con negro, que se pasa muy desapercibida a pesar de que es visualmente muy atractiva. Se pega en los troncos y empieza a buscar bichos entre la corteza. Y con el atardecer, al disminuir la luz del día, la bandada entra en una fase de disolución. Los individuos se dispersan volando hacia dormideros seguros como ramas densas o cavidades.
Los últimos contactos vocales sirven para mantener cohesión hasta que la oscuridad impide la actividad. Y algunas especies nocturnas comienzan a ocupar el espacio sonoro, marcando el cierre del ciclo diario. Así, a lo largo de un año, el comportamiento de una bandada mixta en el bosque mesófilo de montaña refleja los ritmos estacionales del clima, la disponibilidad de artrópodos, así como la presencia de especies migratorias. Y, aunque el bosque mantiene humedad y verdor casi todo el tiempo, las variaciones en temperatura, lluvia y luz solar influyen de manera decisiva en la dinámica del grupo. El verano es la estación de mayor productividad biológica. La abundancia de artrópodos en bromelias, troncos húmedos y follaje denso, sostiene bandadas estables y activas, que recorren territorios bien definidos. Entonces, la cohesión grupal aumenta porque las lluvias frecuentes reducen la visibilidad, de modo que los contactos vocales se vuelven más frecuentes y sonoros. Con el otoño, llegan las aves migratorias al bosque y se integran a las bandadas locales. Estas especies enriquecen la diversidad y alteran la estructura del grupo, aportando nuevas estrategias de alimentación. Los movimientos diarios aumentan, incluso entre fragmentos de bosque. El comportamiento cooperativo se acentúa, ya que la diversidad de especies aumenta la vigilancia contra depredadores. Entonces, los llamados icantos combinan patrones locales y migratorios, creando una variada y curiosa musicalidad. Para evitar ser depredadas, lo que hacen las aves es que se asocian con aves de la misma coloración. Por ejemplo, no les conviene a las aves ser de color rojo y asociarse con especies de aves cafés o negras. ¿Por qué? Porque el depredador las va a notar más rápido a ellas y va a preferir, o en la mayoría de las veces, ¿no?, prefieren cazar a una que es muy llamativa. Si hay especies que son grandes, por lo general suelen ir más rápido, desplazándose por el paisaje, mientras que especies chiquitas suelen desplazarse relativamente más lento, porque también tienen que forrajear bichitos más pequeños, entonces tienen que tomarse más el tiempo. Entonces lo que hacen es que se asocian con miembros del mismo tamaño. Durante los días fríos y nublados del invierno, la actividad se concentra alrededor del mediodía, cuando el bosque recibe más luz. Una bandada mixta en el bosque mesófilo de montaña es un sistema social temporal y flexible que combina cooperación y autonomía. Su ritmo diario está determinado por la luz, la humedad y la disponibilidad de artrópodos. Su presencia asegura un control ecológico de plagas, además de reflejar el equilibrio y la diversidad del ecosistema. Su persistencia anual revela la resiliencia del ecosistema y su capacidad para sostener redes de interacción complejas, donde cada especie ajusta su papel según las condiciones del bosque y la estación. Formadas por una combinación de instinto y comunicación, las bandadas mixtas son el resultado de millones de años de evolución, que favorecen la vida en grupo y representan un fascinante ejemplo de interacción social positiva,
demostrando que la cooperación entre especies es una exitosa estrategia para la supervivencia. Algo importante de las áreas verdes urbanas es que amortiguan este ruido antropogénico y hacen una tipo burbuja que genera como un refugio para las aves dentro de las ciudades, y no solo para las aves, para una gran cantidad de fauna urbana. En el caso de las bandadas mixtas, hay miembros de la bandada que vocalizan a ciertos decibeles y esto permite que su vocalización sobresalga del ruido antropogénico y puedan liderar o mover a la bandada de manera exitosa dentro de los ambientes urbanos. Por ejemplo, los Myocetetes similis, Pitangos sulfuratus, Megarrhynchus pitangua, mientras que otras especies tienen vocalizaciones muy por debajo del ruido promedio urbano. Entonces, al adentrarse dentro de la ciudad, no son escuchadas y dejan de asumir el rol de líderes. Y lo que hacen es que asumen el rol de seguidoras para permitir acceder al alimento que podemos encontrar dentro de los parques, áreas naturales protegidas, reservas ecológicas, camellones. Ahora vamos a grabar el ruido ambiental. Por lo general el ruido en la ciudad como mínimo o en este área verde es como de 46 por promedio. A partir de 30 decibeles ya empiezan a no poder comunicarse adecuadamente porque no se escuchan entre individuos. Es muy importante estudiar este ruido dentro de las áreas verdes, fuera de las áreas verdes, para ver cómo está variando dentro del paisaje y poder desarrollar estrategias de conservación y promover momentos o lugares con menos ruido para poder apreciar a la fauna. Cuando escuchamos estas hermosas sinfonías de cantos y trinos, estamos apreciando el valor de comunicación, así como la importancia de la socialización. Las bandadas mixtas son una constancia de la inmensa riqueza avifaunística que caracteriza al centro montañoso del estado de Veracruz y que debemos conservar como parte de nuestro valioso patrimonio natural.